Estamos una vez más en su canal llamado Palabra de Dios. Nos encontramos en una vigilia hoy 8 de febrero del 2015. Su servidor Wilfredo Cárdenas, me encuentro con unos jóvenes a los cuales son hombres de Dios y le damos la bienvenida a ellos. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Eduardo Zapata. Me alegro de compartir con ustedes esta madrugada. Son las 12, creo que son las 12, ¿sí? 12. Van a ser las 1 ya. Eso, y bueno, me alegro compartir mediante esta tecnología que muchos usan para hacer cantidades de cosas, y qué bueno que uno lo usa para adorar al Señor y compartir ciertas cosas que vamos a tomar en esta vigilia. Y también les presento a mi compañero. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Rodolfo Arangunes y contento, hermano, de estar en esta vigilia con ustedes. Este es el comienzo de muchas otras más, y bueno, la gloria sea para Dios. Queremos hablar hoy de varios temas. Queremos saber cómo llegamos a los pies de Cristo, cómo se fundó este canal y entre otras cosas, pero nos vamos a enfocar ahorita en esta primera pregunta en cómo se fundó el canal, hermano Wilfredo, cómo se fundó este canal llamado Palabra de Dios y con qué propósito se ha fundado. Una buena pregunta a la cual tiene una respuesta más gloriosa. Esto ha sido prácticamente la voluntad de Dios y la aprobación del Espíritu Santo. Cuando mi hermano Rodolfo, yo le oré a Dios por este canal. Y el Señor, hoy en día, por medio de el internet y de tantas cosas, montan tantas cosas que contaminan incluso al pueblo de Dios. Yo dije, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no podemos hacer lo mismo, pero no para corromper, no para dar muerte, sino para declarar vida y edificar al pueblo de Dios por medio de esto? Llegó un momento, mi hermano, donde yo le oraba a Dios y yo le dije, Señor, quiero hacer este proyecto. ¿Qué dice? ¿Me lo aprueba? Y de repente el Espíritu Santo me dio el nombre del canal, el cual fue llamado Palabra de Dios, porque lo que se predicará en este canal será la verdad, porque la verdad es la que trae vida y vida en abundancia. Para obtener, mi hermano, los implementos de trabajo fue una bendición, porque llegó un momento donde yo le dije a Dios, Señor, me diste el canal, me diste la palabra, y ahora con qué. Como que no tenías nada con ¿A dónde enviarlo? Y ahora dónde grabo. Y el Espíritu Santo en una semana me suplió una tecnología que yo, trabajando con mi esfuerzo, lo hubiese obtenido como en bastante tiempo. Sí, en meses. Pero cuando Dios te aprueba algo, Él suple, porque nos invita. Amén. Bueno, a raíz de eso también, yo también tomé la iniciativa y fundé un canal llamado Jesús Rey de Reyes, donde también estamos montando predicaciones, y mensajes de la palabra de Dios para aquellas personas que lo quieran ver. Queremos hablar de nuestros testimonios, hermano, de nuestros testimonios, cómo fue que llegamos a los pies de Cristo y cómo fue ese llamado de Jesús en nuestras vidas. Si quieres, nos cuentas tú un poco de tu experiencia. Con gusto. Bueno, mi llamado, por decirlo, mi comienzo en el Señor, gracias a Dios fui criado en el Evangelio. Mis padres son cristianos actualmente, le alaban al Señor y son de ejemplo para mí, de verdad. Fallas como humano, pero son de ejemplo de verdad, y fui criado en el Evangelio y le doy gracias a Dios por eso. Pero cuando tuve el razonamiento de lo que es lo bueno y qué es lo malo, puedo entender lo que realmente es el Señor. Y ahí, para mí, desde ese razonamiento hacia acá, es como que mi comienzo. Porque yo era puro de pequeño y todos lo somos. Pero ya desde ese comienzo de mentalidad, ya yo creía, ya sabía en quién creía y sabía en qué camino podía agarrar. Cuando comenzaste a saber lo que era lo bueno y lo malo. Exacto, sé qué camino agarrar y me alegro de servir, y eso fue como que mi comienzo. Gracias a Dios dentro de yo he tenido como que decir mis bajas, pero gracias a Dios siempre me ha suplido la salida en todas las pruebas, y orando y gracias al Señor por eso. Amén. Hermano Wilfredo, cuéntanos un poco también de su hermano. Hay llamados que son no entendibles al hombre. Hoy en día el hombre quiere aprobar un llamado el cual es dado por Dios. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 27, dice: respondió Juan y dijo:
No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Cuando hablamos de un llamado, varón, hoy en día las personas dicen, no, Dios me llamó para servirle, pero viven afanados, preocupados y viven con una vida de dualidad. Y es triste y lamentable como a veces hay personas que llevan el evangelio de esa forma. Mas mi persona, por la causa de Cristo, mi hermano, he sido aborrecido, he sido criticado, he sido blasfemado. Y conforme a mi crecimiento, llegó un momento donde un hombre, el cual honro, porque es un profeta al cual Dios levantó en ese tiempo en mi vida, el cual su nombre es Antonio, que es un tío mío. Y llegó un momento a la cual yo era muy amado y querido en la iglesia. No había sido escogido por Dios, estaba en mi llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para explicarte un poco eso. De repente estoy en la iglesia, varón, y tengo posiciones allí en la iglesia, a la cual soy nombrado líder, soy nombrado hombre de Dios y tantas cosas. Pero yo no sabía lo que era orar. Yo no sabía lo que era estar ante Dios. Solo tenías el nombre. Exacto. Nombre nada más. Posición. Llegó un momento en mi vida en la cual el Espíritu Santo empezó a encender algo en mi vida. Y por medio de ese hombre llamado Antonio, el Espíritu Santo me da una palabra profética que no se había cumplido. Y me dice, varón, en la iglesia a la cual usted se congrega, va a ser aborrecido, va a ser criticado, de tal forma que lo van a sacar de ahí, porque su ministerio no entra en esa casa. Y el Señor, este hombre se volvió loco. Si soy amado en esa iglesia. ¿Cómo ahora te van a decir que... Eso. Y llegó un momento en mi vida en la cual se cumplió esa palabra. Y yo dije, ay, mano, yo me gocé. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y en mi vida se afligió. Porque que te aborrezca otra persona, pero el que camina contigo, el que te muestra ahí, te dice, no, hermano, hasta el fin voy a estar allí. Y te muestran una lealtad y después de repente Dios lo permite. Como le pasó a Jesús, a nuestro Señor. De igual manera. Y cuando Dios obra, varón, en mi vida en cuanto a eso, el Espíritu Santo en todo me daba palabra. Y dije, Señor, alienta mi vida. Porque si Jesús me escogió, Él fortalecerá mi vida. Exacto. Y me indicará dónde voy a ir. Llegó un momento a la cual fui procesado por Dios. Y el Espíritu Santo, para escogerme, me probó de una forma, varón, a la cual yo digo, si el Espíritu Santo me lo hubiese dicho, yo hubiese renunciado. Por eso es que Dios te dice, hay un propósito en tu vida, el principio será grande, pero Dios no te muestra por dónde vas a pasar. El proceso. Le dijo a Moisés, te llevará a la tierra donde fluye leche y miel, pero no le dio lo que iba a atravesar en medio de ese proceso. ¿Cuánto tiempo iban a durar para llegar? Y tremendo, varón, y de repente, para Dios escogerme en cuanto a un ministerio, el Espíritu Santo postró a mi padre, a la cual no cuento su testimonio ya que es un poco largo para no extenderme. Postró a mi padre y se lo llevó. Y para mí eso, yo dije, Señor, esto no es fácil, esto es para valiente. Y dije, Señor, de esta forma me has escogido. Y en mi vida hubo una fuerza, varón, a la cual solo Él me ha sostenido hasta el sol de hoy. De la iglesia, la profecía que me dio ese hombre se cumplió. Me aborrecieron, me criticaron, me dijeron de todo y me expulsaron de la sinagoga. Hermano, pero es que eso no sucede dentro de la iglesia. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 1, dice, y estas cosas he hablado para que no tenga tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Cuando el Espíritu Santo me alientaba en medio de mi proceso, y me gozo, varón, porque cuando el hombre escoge a otro y le dice, Dios te llamó con esto, cuando Dios no ha dicho nada, el que va a darle fuerza a ese hombre es el mismo hombre que lo llamó. Sí, más cuando Dios te hace tu llamado, no es entendible el razonamiento humano, y llega un momento donde tú no puedes, pero el que te escogió te fortalece. Y el Espíritu Santo me fortaleció, me levantaba, y fue de gran bendición. Y para no extenderme, porque el testimonio es largo, ese es parte de mi testimonio, a la cual he prevalecido en Dios, porque lo que Dios empieza lo termina en la vida de aquel que ha escogido.
y me gozo pues por esa pregunta y No, y es tremendo que tu ministerio parta de una muerte, de algo que no es grato, no es nada feliz para nadie. Y wow, me gozo ¿verdad? Por eso, porque fuiste probado para ver si ibas a caer en depresión, si ibas a hundirte más en lo que quizás tu pecado era, pero estás aquí sirviendo al Señor. Y bueno, ¿cómo llegaste todo el evangelio? Bueno, hermano, también pasé por muchas tribulaciones, pasé por muchas pruebas en lo que ha sido mi vida hasta hoy, pero antes de conocer a Dios fue muy fuerte. A la edad de 15 años ya estaba muy sumergido en lo que era el mundo del alcohol, la promiscuidad, la fornicación. Llegué a probar algunas sustancias de droga. Pero había un llamado en mi vida, hermano, había un llamado en mi vida, y aunque muchas veces estuve al borde de la muerte, pero cuando digo al borde de la muerte no era porque me iban a matar al momento, sino que quizá estuve haciendo cosas en las que podía perder mi vida. Exacto. Pero Dios me guardó por alguna razón, porque había un llamado en mi vida, aún desde el vientre de mi madre. Dice la Biblia que Dios nos escoge. Y Dios me escogió, me rescató, y bueno, ahora tengo 22 años, he vivido muchas experiencias a pesar de mi corta edad. Estoy casado, tengo una hija preciosa, tengo un matrimonio precioso. Dios me ha bendecido con mi esposa y con mi hija. Y bueno, sirviéndole a Dios y tratando de seguir avanzando cada día, hermano, y dejando lo que pasó atrás, dejándolo atrás. O sea, la Biblia dice que Dios se olvida de nuestros pecados, y yo pienso que también nosotros debemos olvidarnos de nuestras cosas pasadas y comenzar a vivir el presente y lo que Dios nos tiene preparado en el futuro. Y bueno, también queremos hablar ahora cambiando un poco el tema, ¿no? Ya que hemos dado a conocer una pequeña parte de nuestro testimonio para no extendernos. Queremos hablar ahora, quiero hacerle una pregunta y quiero que me den una pequeña respuesta. ¿Qué vive la juventud hoy en día en el año 2015? ¿Qué vive la juventud a nivel secular? Que los cautiva. ¿Qué hace que la juventud esté tan atada a las cosas del mundo? Hablando secularmente, no, sacando a los jóvenes que son cristianos. ¿Qué vive la juventud que no conoce a Dios? ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, yo creo que yo realmente salía y salía por la calle haciendo diligencias y cosas que hace uno, y veía tanta maldad. Yo creo que le comentaba a Wilfredo que yo veía tanta maldad y tantas cosas que los jóvenes ya se ha vuelto como una costumbre el pecado en los jóvenes, y como la fornicación, todo eso, y se ha vuelto como una costumbre, y que hasta en el liceo lo han puesto como moda, y lo han puesto como que la gente habla de la masturbación, que si no te masturbas, que vas a tener problemas, que no sé qué, y le meten como que esa psicología a los jóvenes, y en el pecado y en la delincuencia, y todo, y los jóvenes como que se mentalizan solo con eso, pues. Y bueno, yo creo que la única salida de eso es se llama Jesucristo. Porque si tú, que viviste algunas cosas de eso que tú nos contabas, pudiste salir, ¿cuánto más nosotros jóvenes que a lo mejor tienen algo más sencillo? Y algunas cosas, lo que pasa es que la gente se deja guiar por su pasado. Quizás mató, quizás asesinó, es lo mismo, cualquier cosa. Y se deja llevar y se encierra, que Dios no lo puede hablar, que Dios no lo puede escuchar, que nada de eso. Y ahí está Pablo. Perseguía a los cristianos, perseguía para matarlos. Y después él puede reconocer que él ha sido libre de todo eso y que nada tiene remordimiento y nada lo ata. Y yo creo que los jóvenes ahorita están atados a muchas cosas, de los cuales no nombrar pecados, y bueno, pero hay que orar por ese momento. La Biblia hermano, dice... disculpa, ahora aunque te interrumpa. No podemos contradecir
algo que es cumplimiento. El pecado no se ha multiplicado solamente con la juventud, sino con todos los seres humanos que habitan en la tierra. Vemos ancianos con niñas. Vemos personas, mujeres adultas con niños. Vemos lujuria. Vemos pecados de tal forma que a veces nos asombramos, pero porque hoy en día ya están aceptados de que no es para asombrarse. Ya hoy en día el practicar el pecado Se ha vuelto costumbre. se ha vuelto una moda, Exacto. se ha vuelto una costumbre, y por la cual la palabra habla de que cuando nosotros predicamos la verdad, la gente aborrece lo que nosotros hablamos. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no somos aceptados en muchos lugares, porque a veces la verdad, cuando entra en la vida de ellos, se sienten incómodos. Y esa es la palabra, varón. Estando en pecado, no podemos señalar ni juzgar a nadie, no. Pero tenemos que hacer sentir a las personas incómodas y predicarles la verdad. Si yo te veo sucio y yo te digo, no, estás bonito, estás hermosa, y no te digo la verdad, otro vendrá y te dirá la verdad. Y por eso es bueno, varón, cuando vemos esas cosas, orar a Dios por misericordia. Pero nosotros también marcar la diferencia, y cuando hablo nosotros, porque la hemos marcado hasta el sol de hoy, pero acuérdate de que la palabra habla en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 3, dice: respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La única razón por la cual tú te encuentras en tinieblas es porque tú aborreces a la luz. Exacto. Porque, hermano, mira, hoy en día hay tanto conocimiento de que la gente, cuando practica el pecado, ellos saben que eso es malo. Una persona, antes de matar a otra, dice, yo sé que estoy haciendo mal, Claro. pero lo hace. Por eso el conocimiento y la sabiduría son dos cosas. Y quiero hablar rapidito de eso. Muchas personas conocen del evangelio. Tú le predicas y dices, sí, yo lo sé. Tienen conocimiento, mas no tienen sabiduría. Porque la palabra menciona de que el principio de la sabiduría es el temor ¿a qué? A Jehová. A Jehová. Entonces, si tú supieras que eso es malo, no lo practicarías porque tuvieses temor a Dios. Dile ahí, gózate o quéjate, el que está al lado tuyo. Ese es nuestro lema, mi hermano. Amén, sí, amén. Bueno, volviendo un poco al tema de los jóvenes, la Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Amén. Yo pienso que cuando dice que los jóvenes flaquean y caen, es porque obviamente tenemos debilidades. Y en cualquiera de esas debilidades cometemos pecado. Pero pienso que cuando dice los que esperan en Jehová, pienso que son aquellos jóvenes que verdaderamente tratan de salir en el pecado donde esté. Y ahora sí me refiero a la juventud cristiana. Hay jóvenes que están sumergidos en cualquier tipo de pecado. Y dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Es decir, que estos jóvenes tienen que tomar la decisión y la Gloria iniciativa a de salir de este problema que te está hundiendo cada día más y que te está afectando tu vida espiritual y tu comunión con Dios. Amén. Y pienso que la juventud de Cristo debe marcar la diferencia para poder también rescatar a aquellos jóvenes que se encuentran que no son Eso. cristianos, que están en la delincuencia, Eso. en muchas cosas. Y también como tú dices, lo de la juventud cristiana. La juventud cristiana se ha vuelto tan... O sea, ellos... Un pecado tan sencillo aplasta a un joven cristiano. Un pecado tan sencillo. ¿Por qué? Porque a veces la juventud cristiana, y a veces yo pensé así también, y gracias a Dios me quitó ese velo, de que un pecado sencillo, que es como la mentira, cosas que son insignificantes, que se olvida la mente rápidamente, lo dejamos así y no como que no quitamos esa mancha en nuestras vidas. Sabemos que uno habla de asesinato, uno habla de pecados que a los humanos son terribles, y a los Dios dice que todo pecado es igual. Sí. Y la Biblia dice que Dios va a venir a buscar una iglesia pura, una iglesia que no tenga mancha. Y a veces los jóvenes cristianos, por pecados mínimos, nos dejamos engañar y nos dejamos corromper y lo dejamos así, y dejamos ese pecado así. Una pregunta. Ya, siervo, discúlpame. Esto es en vivo, mi hermano. Que estamos compartiendo la palabra. Como que
muy duro. Cuando hablamos lo que Dios diga que hablemos. Exacto. No nos congraciamos con hombres, ni buscamos promoción, ni buscamos, no. Vinimos a hablar la verdad. Por algo se llama palabra de Dios. Una pregunta muy importante es ¿cómo se lleva el evangelio hoy en día en las iglesias? Ay, Pregunta que no hay mucho que dar. Yo pienso que muchas veces ministran hombres y mujeres que no han sido dirigidos por Dios, o que Dios no les ha dado la orden de que lleven su palabra. No sé si me hago entender. sí. Hoy en día el evangelio se está predicando sin un fundamento. Hoy hay muchas falsas doctrinas en la calle donde dicen que la salvación no se pierde, cuando eso es mentira, hermano. Hay personas que dicen, no, yo acepté a Cristo en mi corazón, hoy ya yo soy salvo para toda la vida. Es decir, que puedes ir a fornicar, puedes ir a matar, puedes ir a hacer todos los pecados del mundo y te vas al cielo. Eso es mentira, hermano, eso es un falso evangelio. Por eso Pablo dijo, no crean a alguna persona que venga predicando otro evangelio diferente al cual yo los he predicado. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino es que vendrán muchos que van a querer transgiversar el evangelio de Cristo. Amén. Y yo pienso que se está viviendo hoy en día, y en nuestra comunidad los vemos, como muchas personas haciéndose llamar cristianas llevan un mensaje erróneo, un mensaje sin fundamento, una palabra sucia y adulterada. ¿Qué piensas tú de eso, hermano? Oye, mi hermano, ahorita hablará nuestro hermano Edward. Es un tema que a veces es muy delicado para muchos y dicen, es que hoy en día de la iglesia no se habla de eso. Hoy en día de la iglesia hablar de eso es decir, el pueblo se va a ir. Las ovejas se van a ir porque que se vayan o que se vayan, que prevalezcan aquellos que quieran escuchar palabra de Dios. Amén. Porque le servimos a un Dios que no obliga a nadie a servirle. Dice la palabra, varón, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los pobres rudimentos, a los que les volveres a esclavizar? Y el capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a esos yugos de esclavitud. ¿Qué quiero decir con esto, varón? De que Dios nos da a entender, si antes estabas en tinieblas y practicabas el pecado que practicabas, ahora en la luz tienes que aborrecer lo que tú antes hacías. Escrito está de que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, a veces hay personas que ministran en el altar, pero practican lo que hacían en el mundo. Exacto. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de que hoy en día se predica el evangelio, mi hermano, como tú no tienes idea. Pero la gente se siente incómoda orando. Dice la Biblia de que llegará un momento donde se presentarán a Jesús y le dirán, Señora, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané, en tu nombre hice cosas poderosas. Y Jesús le dirá, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no dan rodillas. Todo es lo que me enseña fulano y yo lo predico porque Dios, yo abro mi boca y Dios la va a llenar. Eso es cierto. Pero tenemos que saber de que si no habitamos en Dios, no visitar, habitar en Dios. Cuando tú habitas en Dios, varón, usted tiene una persistencia y un sometimiento a Dios donde el diablo ya no puede con su vida y él tiene que huir. Hoy en día los hijos de Dios huyen de Satanás. No tienen una firmeza. Satanás no los conoce como hijos de Dios. Entonces tenemos que entender eso, de que para poder vivir una vida aprobada por Dios, tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Para poder alcanzar una excelencia en Cristo. La santidad hoy no se predica de eso. La gente se siente incómoda. Ay, es que no hay ni uno santo en la tierra. Eso lo dice la palabra. Pero dice, sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Dios te pone a escoger. Dios te dice, ¿quieres llenarte de mí? ¿O quieres ser uno más del montón? Exacto. Es un esfuerzo, varón. Es un esfuerzo llegar y habitar en la presencia de Dios. Para poder obtener la victoria en todas las áreas de nuestra vida y en nuestro hogar. Porque hoy en día la iglesia se llena mucho de promoción, se llena mucho de que vamos a hacer este show, esto y esto y esto y lo otro. Y creen que ellos van a ayudar a Dios con eso.
Tú no ves, varón, que hoy en día se lleva el evangelio y ahora yo pregunto, gózate o quédate con lo que voy a decir. Hoy en día se lleva el evangelio y es pura palabra. ¿Y dónde está el poder de Dios? Yo me pregunto, ¿dónde está el poder de Dios? Sí, No, varón, es que la palabra de Dios hace lo que Sí, es. hace lo La que palabra no vuelve vacía. ¿Está bien? la verdad, Pero dice la palabra en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. amén. Es tremendo, varón, porque la gente, porque no arrodilla, lo sobrenatural de Dios no está en ellos. Y por eso es que predican y a veces se han hasta frustrado a su casa. Oye, que Dios no lo levantó, Dios no lo sanó. Pasa que tú vives respaldado, no aprobado por Dios. Te acostumbras a fallar y a levantarte, a fallar y a levantarte y no tienes temor a Dios. Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Gózate o quéjate. Amén, hermano. Amén. Edward. Bueno, yo creo que en este siglo y en esta época eso lo habla la Biblia sobre las iglesias y sobre lo que el diablo va a querer usar y me gustaba eso que decías tú de que se va a tener que remover la iglesia y se van a quedar los fieles los que están con el Señor. Y hay un evangelio que se llama en iglesia que wow, que la gente se deja llevar por palabras de hombres, por no ser, como dices tú, no respaldadas por Dios. Y a veces me entristezco ver personas que predican y tú lo ves fuera de la iglesia y no tienen fundamento de lo que dijeron y tú te contristas por lo que ellos dicen. Tienen dualidad. Eso, tienen contiendas, su fruto. Por eso que yo puse en algo que yo compartía con unas personas y yo ponía, quieres que te siga, pero quiero ver tu fruto. Quiero ver tu fruto primero, quiero seguir a alguien que me anime, que tenga fruto. Y si tú estás buscando a alguien a quien seguir, siga a alguien que tenga frutos en el Señor. Que tú lo veas dentro y fuera de la iglesia con fundamentos en Dios. Y que sea cristiano dentro y fuera de la iglesia. Exactamente. Para terminar esta primera parte, hermanos, para terminar esta primera parte de esta vigilia, vamos a hacer una última pregunta. Vamos a dar un consejo a aquellas personas de qué se puede hacer en el momento cuando cometemos un error, cuando cometemos algún tipo de pecado. Ya conociendo a Dios dentro del Evangelio, fallamos porque somos humanos. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué puedes hacer para que Dios te levante? ¿Cómo salir de ese pecado en el cual te ensuciaste? Amén. Es una pregunta a la cual tiene una respuesta basada en la Biblia. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiente. Cuando la palabra habla de allí, en cuanto a eso, habla de que hay personas que viven del pasado, lo que yo hacía en Dios, cómo Dios me usaba. Cuentan victorias, pero de hace años atrás. Y tu presente y el aquí de Dios en tu vida, ¿dónde está? La única solución, varón, es arrepentirse y apartarse. Exacto. Muchos se arrepienten, pero no todos se apartan. Practican el pecado a diario. Y es tremendo, varón. El pecado se ha vuelto costumbre en los jóvenes. Que yo digo que quizás esto le pasa a muchos jóvenes y que me pasó a mí. Cuando tú caes en un pecado y tú pecas y tú le pides perdón al Señor y te arrepientes y Dios te perdona. Porque esa es su naturaleza de Dios. Amén. Pero cuando vuelven a caer y nos sentimos como derrotados, nos sentimos que Dios no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque nos recordamos de ese pecado y Dios dice que olvida todo, que todo lo borra y como quien dice, borrón y cuenta nueva. Y algunas jóvenes se frustran por eso que dicen, pues, por eso que dicen de que se recuerdan de su pecado. Y yo creo que cuando el Señor le dijo a la prostituta que la querían apiedrar, María Magdalena. eso, que estaba en pecado y Dios le dijo, Andy, no peques más. Así es, esa palabra tenemos que adoptar nosotros, tratar de
de ser firme, y como un lema que yo siempre cargo en mi vida, que es someter a la carne, someterla. O sea, sabemos que es fuerte y sabemos que el pecado no es fácil, sabemos que es agradable delante de la carne, es agradable, pero en Dios todo lo podemos. Y si le pedimos fortaleza y dirección a Dios y nuestra fuerza también, que vale, que Dios nos dé las herramientas, podemos someter a la carne y someter al pecado. Amados hermanos, mi reflexión para ustedes es que si has cometido algún tipo de pecado, si te encuentras en alguna atadura de la cual piensas que no puedes salir, déjame decirte que Cristo es la solución a tu problema. Cristo es la solución, amado hermano. Si caíste, ok, procura arrepentirte y levantarte. Y como dice la palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. Levántate, hermano. Caíste, te ensuciaste, sí. Nos ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces a mí como cristiano y como hijo de Dios. Pero trato de levantarme y de no caer otra vez en lo mismo. Hermano, si tú te encuentras en algún pecado, si te encuentras en alguna situación de la cual piensas que no puedes levantarte, déjame decirte que tienes oportunidad de arrepentirte y de decirle al Señor: Señor, con mi fuerza yo no puedo. Exacto, Con humillarte. mi fuerza yo no puedo, necesito de tu fuerza, necesito que me ayudes y que me levantes, hermano, y verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Quiero cerrar esta primera parte de esta vigilia con algunos de ustedes, que hagan una oración por todas aquellas personas que vieron este pequeño documental, Amén. y orar por esas personas que nos pueden estar viendo Amén, en estos varón. momentos. Antes de orar por el pueblo de Dios, quiero darle a entender de que Dios ama su creación. Pecado o no teniendo pecado en tu vida, porque te has guardado en santidad, Dios te ama. Amén. Cristo murió por ti, murió por nosotros. Él no hace sección de personas. Pero lo que tenemos que procurar y esforzarnos para alcanzar en Dios, que Dios no comparte con nadie, es su amor, es su presencia, es su aprobación, su honra y su santidad. Porque el amor Dios los comparte con todo. Pero esas 4 cosas, las cuales te he nombrado, se buscan en su presencia. Debemos habitar en su presencia. Quiero que estés allí, cierra tus ojos en un momento. Tú que me ves allí, cierra tus ojos. Vamos a orar, varón, por el pueblo de Dios. Amén. Padre, Señor, te damos gloria. Señor, Padre celestial. Te damos honra, Señor, te damos poder y alabanza. Señor. Declaramos, Señor, mi Dios, sobre tu pueblo victoria. Declaramos, Señor, mi Dios, de que tu pueblo, Padre, se llenará de tu presencia. Declaro, Señor, de que todo pecado que hay en tu pueblo, Señora, sus vestiduras viles sean quitadas, Padre amado, y sean puestas vestiduras de gala, Señora. En el nombre poderoso de Jesús, se rompe todo lo que no te agrada. Declaro libertad, Padre. Declaro fuerza, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús sobre tu pueblo. Aviva la juventud, Señora. Aviva la iglesia, Padre, a predicar tu palabra tal cual y como está escrita, Señora. A predicar la verdad, por la cual la verdad, Señor, mi Dios, el pueblo caminará en rectitud. Caminará, Señor, bajo tu fundamento, Señor. Nombre poderoso de Jesús. Declaro victoria sobre tu vida. Victoria sobre esos hombres. Dios le bendiga. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, Dios le bendiga. Gózate o quéjate.